hoy no vamos a hablar de ningún tema de organización, ni de planificación, ni de ninguna aplicación. Hoy vamos a hablar de una serie, y es una serie que es perfecta para este otoño. Creo que a mucha gente, como a mí, Netflix se la ha recomendado. Entonces, yo soy estudiante, tengo 22 años casi, y la universidad y el colegio siempre han impedido de alguna manera que el otoño yo llegue a disfrutarlo, más allá de comprarte el Pumpkin Spice Latte anual. Y el otoño no se llega a disfrutar nada más allá de eso porque empieza la universidad, empieza la época escolar y tú en realidad te quedas encerrado o en tu casa o en la biblioteca, y además los días se empiezan a hacer más cortos, entonces tienes menos ganas de salir a la calle. El otoño también se puede disfrutar dentro de casa, y este año decidí proponerme verdaderamente disfrutar del otoño como se debe, porque es una estación increíblemente bonita. Y entre las otras cosas que puedes hacer para disfrutar este otoño se encuentran, pues por ejemplo, encenderte una velita, o prepararte una bebida caliente, o leer algún libro arropada en la cama, como lo estoy yo ahora, o verte una serie. Pero, ¿qué serie ver? Porque yo ya me he visto Gilmore Girls. Pues esta decisión se la decidí dejar a Netflix. Yo el día más o menos por septiembre dije, bueno, me apetece ver algo cozy, a ver qué me propone Netflix. Y Netflix me propuso Good Witch, cuya descripción prometía bastante y yo estaba bastante ilusionada de ver, tal y como comenté en uno de los primeros vlogs de este curso. Esta es una serie canadiense que se estrenó en 2015 y terminó en 2021, que cuenta la historia en un pueblo de una madre y de una hija, de Cassie y de Grace. Y la historia comienza cuando a la casa de al lado se mudan un padre y un hijo, que son Sam y Nick respectivamente. Y la serie trata, sin más, es una serie medio episódica en la que tú vas viendo cómo estos personajes se van desenvolviendo en el pueblo y ya está. Una de mis quejas principales es que la portada es bastante misleading. En realidad no hacen ese tipo de magia estas chavalas. Esta madre y esta hija son como descendientes de un linaje de brujas y tienen como una capacidad perceptiva superior a la que tienen los mortales como nosotros. La madre lleva una tienda así de cosas, en plan una tienda vintage en la que tiene como tés y cosas. Y no sé muy bien cómo se sustenta esa tienda, porque la señora siempre está regalando cosas y siempre tiene de todo, es increíble, por eso son brujas. Más allá de esta magia ultra mística que no se ve, no hay nada más. A mí me decepcionó en ese sentido bastante, y de hecho creo que ya lo mencioné como en ese vídeo en el que os he comentado antes, que en los primeros capítulos no se veía ningún tipo de magia, pero ya empezaba a sospechar que no iba a haber ningún tipo de magia en sí, que la única magia que iba a haber era, pues eso, que te ayudo con mis pociones, que son tés, o voy a ser capaz de mover a las personas a hilos para que hagan lo que yo quiero. Y en realidad esto no es algo malo, porque Cassie es buena persona y utiliza esto en el favor de la gente, y por eso la gente la tiene en tan buena estima. La alcaldesa considera a Cassie una de sus mejores amigas, y Cassie es querida por toda la comunidad de Middleton. Y es algo bonito, quiero decir, no es algo malo, pero luego acaba siendo un pequeño problema. Y ya que estamos hablando de Cassie, yo quería comentar que no es algo malo, pero tú cuando empiezas a ver la serie te acabas dando cuenta de que la cara de Cassie es un poco rara. La cara de Cassie... A ver, no tengo ningún tipo de problema con que la gente se haga retoques faciales. Los retoques faciales están para quien se los pueda permitir o para quien se los quiera hacer. Están ahí. Es sencillamente una herramienta que la gente utiliza para mejorar su autoestima, si es que así lo desea. No hay ningún tipo de problema con ello. Siento que es más un problema el promover eso, pues no te gustas, haz un cambio estético. Creo que antes habría que intentar aceptarse a uno mismo, aceptarse como uno es, antes que si no te gusta, pues cámbialo. Creo que las cosas no funcionan así, y esas cosas solo funcionan para la gente que tiene dinero, pero bueno, quitando eso de lado. El personaje está muy bien caracterizado en sí, pues a mí me gusta mucho, pero no le quedan bien los retoques estéticos que se ha hecho. En algunas ocasiones pues salen bien, y en otras ocasiones no salen tan bien, y yo creo que en este caso no salió tan bien. Esto es a gusto personal. Si a ti te gusta cómo se ve la señora, que la señora sigue siendo guapísima, está perfecto, pero se acaba haciendo un poco uncanny. ¿Habéis visto
la película esta de Un asunto familiar, en la que aparecen Zac Efron y Nicole Kidman y da la impresión de que se han abofeteado la cara, que es muy difícil ver esa película porque estas dos personas no da la impresión de que su cara sea su cara. Entonces, bueno, que no hay nada de malo, pero al principio se hace raro, luego ya te acostumbras, luego ya dices, bueno, esto es lo mismo de las 5 temporadas anteriores, no ha cambiado nada, te acabas acostumbrando. No recuerdo muy bien cómo era la primera temporada, pero luego ya en las temporadas siguientes, como ya a partir de la segunda, de la tercera, le empiezan a dar un poco más de vidilla a la historia. Ya no es tanto una serie episódica en la que tú estás conociendo a los personajes y ves su vida, sino que ya entra a la trama la propia historia del pueblo. Entonces las cosas ya empiezan a hacerse un poco interesantes porque se enrevesan de alguna manera la historia de las Merriwick, que es el linaje de Cassie y de Grace, con la propia historia del pueblo, porque se supone que son como los antecesores o los antepasados de Cassie y de Grace los que fundaron ese pueblo. Entonces acaba estando bastante chulo y acaban consiguiendo eso que hacen muy bien ciertas series, que es engancharte en los últimos minutos de la serie, es decir, que tú te terminas el capítulo y tengas la imperiosa necesidad de iniciar el siguiente. Y eso lo consiguieron bastante bien entre las temporadas 2 y 4, esas 3 temporadas estuvieron muy bien en ese sentido y yo las disfruté un montón y la verdad es que yo llegaba a mi casa con muchísimas ganas de que fuese la hora de antes de irme a dormir para verme el capítulo. Y acabas también conociendo un poquito mejor a los personajes, como que se desarrollaron bastante mejor los personajes gracias a esas subtramas. Estaba bastante chulo, sí, sí. Pero todo esto decae un poquito en la quinta temporada, muy a mi pesar. Y es que en la quinta temporada, esto es un spoiler, pero no tanto porque tú cuando ya empiezas la serie ya sabes que esto va a suceder. En la quinta temporada, Cassie y Sam se van a casar. Esto más o menos entre el final de la cuarta y el principio de la quinta. Y se acaba haciendo muy pesado porque esta gente no hace nada más que posponer su boda. Creo que llegan a posponer la boda un par de veces, entonces dejan un poco de lado la trama de Middleton y así, se empiezan a centrar un poco más en la vida de precasados de estas dos personas y se acaba haciendo un poco repetitivo porque estás a lo mejor 10 capítulos escuchando a estos dos personajes hablar sobre que se quieren casar, sobre cuándo se van a casar, sobre que tienen que preparar la boda y se acaba haciendo un poco pesado. Pero bueno, al final se casan. Un detalle que a mí no me terminó, como dije, a ver, yo entiendo que estas cosas pasan, pero me gustaría que por lo menos fuesen un poco más cuidadosos. Y es que en la primera temporada está el personaje de Lori. Este personaje solo está en la primera temporada. Es un personaje bastante poco interesante, la verdad, no encajaría tampoco demasiado bien en la historia luego más tarde y sería probablemente un personaje que sufriría mucho porque es que no daba para demasiado, pero aún así, se supone que se queda en el pueblo. Lo suyo sería que los personajes principales se cruzasen con Lori. Nunca sucede. Literalmente está en la primera temporada y luego ya creo que la vuelven a mencionar en alguna temporada, hacia la tercera, la cuarta, pero se olvidan de este personaje completamente. Yo entiendo los contratos, pero no sé. Se me hace bastante llamativo. Y pasa lo mismo con el otro hermanastro de Grace, que es el policía, que en la primera y en la segunda temporada la verdad es que les dan bastante screen time a el hermanastro y a su mujer para hablar sobre su vida de casados y tal. Se acaba haciendo un poco pesado y a mí la mujer esa no recuerdo cómo se llama, no me termina de caer demasiado bien, es un poco pesada. Luego, en la tercera, cuarta y quinta temporada ya no los vuelves a ver. Literalmente se lo cruzan. A ver, con este sí que tienen el detalle de que por lo menos lo contraten para 10 minutos de screen time en un capítulo, porque Sam y Cassie se los cruzan en la calle del pueblo, entonces bueno, por lo menos sabemos que siguen vivos. Pero con Lori no pasa eso. Es un detalle. A mí de repente me acordé de este personaje ya cuando estaba por la tercera temporada y busqué algo de información en internet y a la gente le dio la misma sensación. Se me hizo llamativo. Llegamos al meollo del asunto. A mí esta serie se me hace se me hace que se inspira mucho en la parte otoñal de Gilmore Girls. Y en sí no tiene nada de malo, está muy bien, porque el coziness que tiene esta serie es muy buena. De hecho, me encanta, porque es una serie que solo sucede en la parte de otoño, es decir, cada temporada empieza en septiembre, más o menos, y termina en noviembre. Entonces está bastante chulo porque cada temporada es el otoño de un año. Queda bastante mono, queda chulo, mola. A mí me ha gustado, es un detalle que a mí me gusta. Si bien sobrepasan al coziness a Gilmore Girls,
no lo sobrepasa en nada lo que a desarrollo de personajes se refiere. El desarrollo de personajes de esta serie no me termina de convencer demasiado, porque en esta serie todos los personajes son perfectos. En esta serie no hay nadie malo. Que la propia serie en sí no quiere hacerte creer que es malo. Es decir, Cassie es perfecta, ayuda a la gente, es súper guapa, es súper buena. Sam es un médico que es súper exitoso, es súper bueno, es súper majo, es súper agradable y cambia la percepción del pueblo sobre los médicos. El Nick, sencillamente al principio, pues es un adolescente y lo único que quiere es volver a su puñetera casa, porque a este le han como arrancado de Nueva York y lo han metido en Middleton y él lo único que quiere hacer es volver. Entonces, no es que se meta en problemas, solo es un adolescente promedio que saca notas promedio, y ya está. Y luego está Grace, que es la hija de Cassie, que es perfecta, es maravillosa, saca buenas notas, es estudiosa, no se mete en líos, es perfecta. La alcaldesa también ayuda a todo el mundo, tiene un marido que se llevan súper bien. El policía que os he hablado antes es súper buena persona y buena gente, ¿no? En esta serie todo el mundo es buena gente. El único error que llega a cometer uno de los personajes es Grace, que mete las narices en una relación de Nick con una amiga suya, y Grace, en el ánimo de ayudarle a Nick a sincerarse con su amiga, la caga y acaba rompiendo la relación amorosa que había entre su amiga y Nick. Es el único fallo que hay en toda la serie, es el único error que tú llegas a decir, madre mía, no tendrías que haber hecho esto, no te tendrías que haber metido, entiendo que querías ayudar, pero no era lo tuyo, no era lo tuyo. El único personaje que no es tan perfecto y que a mí es el personaje que más me gusta es el de Abigail. Abigail es la prima de Cassie y es una bruja también, es del linaje de Merriwick. Y es un personaje que es bastante complejo, yo diría, porque es un personaje que cuando tú lo conoces, Lori, por ejemplo, no le cae bien, le avisa a Grace de que Abigail no es trigo limpio, de que te hará creer que es tu amiga, pero en realidad te va a fallar. Es una persona que utiliza sus poderes de bruja no para ayudar a la gente, sino para sí misma, para salirse con la suya. Pero es un personaje que se siente que hay un desarrollo a lo largo de las temporadas. Entra en la serie con ese egoísmo y ese egocentrismo y acaba en la última temporada enamorada del pueblo, con ganas de vivir con la gente. Se acaba comprando una casa en el pueblo y tiene una floristería. Y sí, es mi personaje favorito y es un personaje que es más bien gris. Es un personaje que tú sabes que no es buena persona del todo, pero que aún así en ciertas ocasiones escoge ser buena persona, y eso lo vas viendo a lo largo de la serie, vas viendo ese crecimiento y ese cambio de perspectiva del personaje. Y creo que si esto lo hubiesen hecho con el resto de personajes, si hubiesen decidido darles un poco más de profundidad y no haberlos hecho tan perfectos, por ejemplo, me refiero, esto es un cambio de personaje, es un cambio de perspectiva. En el caso de Sam es un médico que lo da todo por sus pacientes, entonces llega un momento en la serie en la que decide mantener su consulta en el pueblo y ser director del hospital, director de cirugía del hospital. Entonces esas dos cosas, compaginarlas, más tener una relación con Cassie, empezó a ser un poco difícil. Pero eso no es un error y que muestre un crecimiento de personaje, es sencillamente el personaje tener que darse cuenta de que hay cosas que no puede abarcar. Y yo no lo consideraría crecimiento de personaje. El personaje, antes de ser director del hospital y después de decidir dejar de ser director del hospital, o por lo menos dedicarle un poco más de tiempo a su mujer, no hay un crecimiento de personaje. El personaje sigue siendo el mismo y es a eso a lo que me refiero. Cuando Abigail empieza a vender unos bombones milagrosos, lo hace para que la gente vaya a donde ella para competir con Cassie y así ayudar ella a la gente. Pero luego se queda sin esos bombones y lo que hace es vender bombones normales al mismo precio que no ayudan a la gente solamente para mantener el mercado. Y Grace le acaba diciendo que eso no está bien. Y Abigail acepta que no está bien y decide que sea Cassie la que, por el orden natural de las cosas, sea la que siga ayudando a la gente. Y ahí sí hay un crecimiento de personaje. Al principio Abigail era una persona competitiva que solamente quería aprovecharse de la gente para ganar dinero, y después se da cuenta de que eso no es lo suyo, de que sencillamente ella puede seguir ayudando a la gente a su manera, no como lo hace Cassie, y no aprovecharse de la gente en general. Ahí sí hay un crecimiento de personaje. No sé si se ve, no sé si he dado a entender mi punto.
Tú, si indagas un poquito en las profundidades de internet, encontrarás que hay una comunidad enorme hablando sobre Gilmore Girls y haciendo estudios y análisis sobre sus personajes. Sobre todo de Rory. Y es que Rory es un personaje muy controvertido en esta comunidad. Es un personaje que mucha gente odia, pero que mucha gente también defiende sus acciones e intenta entender que había una presión social increíble en el personaje de Rory que, sin darse cuenta de los privilegios que tenía, acabó cometiendo errores que podrían haberse evitado si hubiese mejorado sus habilidades de comunicación con las personas. Así, a resumidas cuentas, los años que llevo escuchando análisis de este personaje. Es un personaje que comete errores, es un personaje que cuando llegas a la cuarta o la quinta temporada empiezas a ver que hay ciertas actitudes de Rory que pueden ser ligeramente sospechosas o ligeramente no buenas. Pero es que al final el take que saco de todos estos estudios es que el personaje Rory, al igual que el resto de personajes como pueden ser Lorelai, Luke o otros personajes de Gilmore Girls, son humanos. Aunque son personajes ficticios, los escritores se han molestado en hacer que estas personas no sean Mary Sues, que estos personajes sean de verdad gente con la que podrías llegar a identificarte, con la que podrías llegar a empatizar. Sabes que tienen problemas, conoces que tienen fallos, hay ciertas actitudes de ellos que no te gustan, tienen rasgos con los que no terminas tú de encajar, pero aún así aceptas. Lo vamos a dejar así, ¿vale? Ves cómo son, ves cómo crecen, ves cómo las situaciones que hay, bueno, excepto las últimas 2 temporadas, yo creo que las últimas 2 temporadas de Gilmore Girls lo podrían haber hecho muchísimo mejor, pero todos sabemos por qué fue eso, así que... En esta serie no sucede así. En esta serie, como ya os he explicado, todos los personajes son perfectos, ninguno comete ningún fallo, todos se llevan súper bien, no hay ningún tipo de problema que no sea externo. Y eso provoca que esta serie al final se acabe convirtiendo en algo repetitivo, porque aunque en algunas ocasiones la serie intenta hacerte creer que las cosas no van a salir bien, efectivamente salen bien, y es que nunca pasa nada. Y eso es lo más aburrido de esta serie. Es una serie que en ese ánimo de ser cozy, en ese ánimo de ser un espacio seguro, en ese ánimo de ser otoñal y algo que ponerte para relajarte, peca de simplificar a los personajes a un punto en el que no se sienten realistas y no se sienten humanos. Y yo creo que eso es uno de los puntos más fuertes de Gilmore Girls, que es uno de los puntos en los que más flaquea esta serie. Y ya por último quería comentar un poco el final de Netflix. Y es que a mí se me hizo un poco... Como el final está bastante bien, tú ya ves que Grace y Nick se van a la universidad, que Cass y Nick están casados, ves que Abigail al fin ha conseguido encontrar a un hombre con el que se siente segura, incluso aunque una maldición le diga que no debería de estar con ese hombre. Está bastante chula, me gusta, pero siento que es un final muy de repente. Porque termina el último capítulo que hay en Netflix, como abriendo paso a una siguiente temporada. Y yo no entendía muy bien. Y decidí ponerme a buscar un poquito de información en internet para ver las opiniones de otras personas y así pues poder complementar un poco este vídeo. Y encontré que no es el último capítulo, que esta serie no tiene las 5 temporadas que hay en Netflix, tiene 7. Y no están las últimas 2. Entonces, si en algún momento llego a terminarme las series, pues quizás complemente mis últimas opiniones de la serie con este vídeo. A la serie no se le puede pedir mucho. Es una serie que yo diría que es de Antena 3 para ponerte por la tarde, para echarte una siesta o para cuando te apetezca estar un rato así, cozy, sin tener que pensar demasiado porque los capítulos son de 40 minutos, son un poco largos. Y al final ese era el objetivo que yo tenía, tener una serie que yo pudiese ponerme de fondo mientras me hacía la skincare antes de irme a dormir. Es una serie que es muy cozy y está muy bien si no quieres algo que te requiera pensar demasiado o que de verdad necesite de tu atención. Entonces, ¿recomendaría la serie? Solamente si tú tienes ese objetivo en mente. Siento que hay series para diferentes situaciones y esta serie es específicamente para esa situación. Entonces, mi puntaje es un 7,5 porque me decepcionó mucho el tema de la magia. Yo esperaba ver magia de verdad, no ver cosas ambiguas de controlar gente o controlar sucesos, que es lo que hace Cassie, más que nada, o de reconocer cuándo va a entrar mi pareja por la puerta, porque si te dijese yo cuántas veces dice hola Sam, Cassie, cada vez que justo Sam está entrando por la puerta,
y convirtieses eso en un drinking game, acabarías en coma etílico. Y porque la serie es demasiado larga, que si no sería un muy buen drinking game. Además de que al final se me acabó haciendo un poco repetitiva y aburrida, la última temporada sobre todo. Si tú también la has visto, déjame saber a ti qué te pareció y déjame alguna otra recomendación, porque ahora me siento con urgencia de conocer alguna otra serie que pueda ver, porque me he quedado sin serie que ver. Espero que te haya gustado el vídeo y que nos veamos en el próximo. Hasta pronto. El capítulo sea perfecto. Hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué leñes la gente trata las persianas como si fuesen lanzamiento de jabalina? Por Dios, que es una persiana. No hace falta hacer tanto ruido. Pero bueno.